Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan y espero que la estén pasando bien en Puebla. Muy bien, como siempre que venimos acá, querido Ángel. Muy bien, Pascal. ¿Recuerdas que ayer comentamos sobre el aniversario del atentado a las Torres Gemelas, 17 años ya, y decíamos que pues ha habido una gran cantidad de cambios? Uno de ellos, el que lo percibe o lo advierte todo el mundo, es al viajar, las medidas de seguridad, los controles, y que llegaron para quedarse. Yo preferí comentar eso ayer, dejando para hoy otro aniversario trágico, también, de un 11 de septiembre, no más que hace 45 años. El golpe de Estado en contra del doctor Salvador Allende Gossens, en aquel entonces presidente de la República de Chile. Estos dos acontecimientos, Pascal, me dan la pauta para señalar algo que tiene que ver directamente con nuestro país. Es más, diría que el tema está íntimamente ligado a buena parte de nuestros problemas. Es, por un lado, el déficit de institucionalidad que tenemos, y la otra parte, o el otro elemento, es las ideas caducas que rigen vamos a decir, la mentalidad de un muy buen porcentaje de los mexicanos. Este binomio, déficit de institucionalidad e ideas atrasadas, es casi la tormenta perfecta, Pascal. Cuando uno observa la discusión de la clase política o los temas que determinan la agenda política nacional, y si eso lo juntamos con nuestro problema sempiterno de un pero muy débil Estado de Derecho, o una cultura de la legalidad, pues en el mejor de los casos sería incipiente, pero me atrevería a decir que lo que priva en grupos sociales amplios en el país es el rechazo a toda ley, a toda norma. No rechazan la ley de la gravedad, pues porque es imposible, pero hacen esfuerzos por levitar. Hoy las condiciones en México no son fáciles, y cuando uno observa las medidas propuestas, están marcadas por esos dos elementos. Una institucionalidad pero muy débil, instituciones que no son respetables y tampoco respetadas, y por otro lado ideas que en el mejor de los casos se ubican o están ancladas en los años 60 o 70 del siglo pasado. Hemos visto en la prensa o en los noticiarios, escuchado en los últimos días, algunas reculadas que ha habido por parte de ilustres integrantes de la nueva oleada de funcionarios o de políticos que llegarán a partir del 1 de diciembre de este año. Uno no se explica, Pascal, al menos en mi caso, cómo personas con preparación, en principio, personas que obtuvieron un título en una institución de educación superior, ignoren tanto y de una manera tan absurda de los grandes cambios, de las grandes transformaciones que se han registrado en el mundo en los últimos 30 o 40 años, por decirlo menos. Cuando uno ve estas muestras de aldeanismo con medidas de pichicatería casi para llevarnos a una economía del monedero, donde estamos pues en una expresión que tú conoces perfectamente, que en los Estados Unidos es muy usada muy frecuentemente, que es los bean counters, diríamos en México los cuentachiles. No puede uno administrar bien un país de las dimensiones del nuestro. Es más, diría, ningún país podría administrarse con una mentalidad de cuentachiles. El talento en países como el nuestro, Pascal, es una mercancía escasísima. Y si tú, antes de entrar, ya dices
que vas a castigar sus ingresos o sus prestaciones, en ese momento lo que haces es que ese talento busque, esto es una regla de oro en las economías abiertas, que busque espacios laborales donde ese talento, esa experiencia, esa capacidad de un funcionario público sea mejor remunerada. Eso, por más maromas verbales o administrativas que hagamos o que demos sin red de protección, es una regla. El funcionario o el ejecutivo que en un determinado momento ve mermados sus ingresos y el mercado está dispuesto a recompensarlo de mejor manera, él deja lo que tiene y se va a aquel otro espacio. Otra de las características de Morena es que llega sin cuadros, Pascal. Es un movimiento que no tiene experiencia de gobierno. Es una falsedad decir que sí, que acá. No es cierto. Hay académicos, maestros, personas que se han movido en esos ambientes que en un país como el nuestro tienen una fuerte dosis de irrealidad. Vive la academia o las instituciones de educación en espacios que son casi burbujas, Pascal, alejadas de la realidad cotidiana del país. Traerte a personas que han vivido 15, 20, 30 años en la academia para designar los altos funcionarios donde las decisiones son fundamentales para la estabilidad económica y política, es un gran riesgo, Pascal. Y si a eso le agregamos lo que mencionaba al principio de instituciones poco respetables y menos respetadas, estamos ante una tormenta perfecta. El caso de Chile, por ejemplo, en México, por desgracia, poco ha sido estudiado de una manera seria. Cuando uno lee publicaciones o estudios editados o publicados en Chile, encuentra elementos de un ultraizquierdismo sumamente peligroso, Pascal, que al final de cuentas, contradicciones que no pudieron ser resueltas en el seno de la unidad popular, tuvieron una responsabilidad en los acontecimientos que se dan el 11 de septiembre de 1973. No digo que sea toda la responsabilidad, no quiero ni pienso eso, pero de alguna manera la política, cuando se ve avasallada o atropellada por el ultraizquierdismo o el ultraderechismo, las cosas no salen bien, Pascal. Si a eso le agregamos las ideas que motivaron a quienes estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, pues esos están peor, Pascal, porque son ideas de la época del siglo VIII de nuestra era. Dice uno, ¿cómo puede haber alguien que norme o rija sus acciones con algo que dicen que alguien dijo allá por el año 700 de nuestra era? Con eso lo que quiero decir, Pascal, es la importancia crítica, incluso diría, para un país como el nuestro, de tener ideas o de abrazar ideas, popularizarlas, difundirlas, que tomen en cuenta los cambios que se han registrado en el mundo en los últimos 3 o 4 decenios. De otra manera, vamos a intentar ir en contra de la historia o en contra de las grandes transformaciones. Eso se ha probado una y otra vez, Pascal, que es imposible tener éxito, ir contracorriente. Sin embargo, los que llegan están aferrados a querer reproducir los años 60 o 70 de este país. Revisa uno la iniciativa que acaba de presentar hace unos días el senador Batres en relación con algunas reformas a la ley de aguas, y dice uno, bueno, el licenciado Batres estará en los años del sexenio echeverrillista, por ejemplo, cuando tenemos decenas de sistemas de agua potable y de alcantarillado, donde hubo inversiones fortísimas del sector privado, donde están administrando con cierto éxito eso, y luego plantear que no debe haber lucro en las inversiones. En ese momento dice uno,
¿Qué hará el licenciado Bartlett cuando lleve 10,000 pesos a invertirlos a un banco? ¿No exigirá que le den una mejor tasa de interés? ¿Simplemente los deja ahí? Es decir, esas ideas, Pascal, no nos damos cuenta del daño que pueden hacer en un país como el nuestro, en una coyuntura tan importante como es la que estamos enfrentando. El mundo hoy se caracteriza por la incertidumbre y la volatilidad, Pascal. Y es en esos momentos donde una sólida institucionalidad, instituciones respetadas y respetables, y que su clase política tenga una visión de futuro, ideas que nos lleven a sentar las bases para construir un mejor futuro para todos, es lo que debería privar en estos momentos, y parece, Pascal, que intentamos ir a contrapelo de la historia. Eso no saldrá bien, Pascal, y el precio que pagaremos ahorita es prácticamente imposible cuantificarlo, pero lo que sí puedo decir es que será muy, pero muy alto el precio que pagaremos si esta gente que llega, Pascal, insiste en ir a contrapelo de la historia. Eso es lo que me deja los atentados, recordarlos, de Nueva York, y esto que sucedió, esta desgracia con el pueblo chileno, pueblo hermano, que logró salir adelante de esa noche oscura. Es mi comentario, Pascal, y mañana nos veríamos en cabina. Y mucho te lo agradezco, Ángel. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Gracias, Ángel Verdugo. Ahí tiene usted su comentario.